Bien. Bueno, pues me da mucho gusto esta clase porque estamos ya en el tercer nivel. Eso indica su constancia, la cual me agrada y se las agradezco. Y también pues me da ánimo para saber que ustedes están en la actitud positiva de continuar y que pues las clases hasta ahorita han sido provechosas. Yo he tratado de hacer lo mejor que puedo y en este nivel 3 tendré que dar el máximo porque tiene una gran importancia. Ya ustedes lo verán, aquí es cuando llega la verdadera transformación de nuestro pensamiento y bueno, tengo que trabajar muchas horas para poder dar cada una de las clases, pero pues lo hago con mucho gusto, más que nada porque pues es un proyecto que yo tengo y bueno, ya saben ustedes que pues es lo que a mí me agrada. Entonces, dicho esta parte, vamos a iniciar nuestro nivel 3, el cual será la arcada superior. La arcada superior es la base del movimiento de la mandíbula. La arcada superior es donde la mandíbula se va a mover y va a realizar todas las funciones. Por eso, los dientes, cuando los diseñemos en la arcada superior, la haremos con la idea del molcajete. Observen cómo las cúspides vestibulares de todos los dientes inferiores y los bordes incisales, más bien, las cúspides vestibulares de molares y premolares, ocluyen en oclusión céntrica con la arcada superior. Y en esa posición es como van a realizar sus movimientos de trabajo. Todos los movimientos de trabajo son hacia afuera. Todos los movimientos de trabajo solamente contactan el grupo que va a realizar la función. Los demás no. Todos los movimientos de trabajo laterales se desplazan más o menos entre 2 y 3 milímetros. Solo se pueden desplazar un poco más en los dientes anteriores, cuando es necesario. Pero normalmente son de 2 milímetros, máximo 3. Anatómicamente, en forma lateral, vamos a llegar máximo a 4 milímetros hacia los lados, o sea, fuera de oclusión céntrica. No más de 4 milímetros porque no tiene ningún sentido. Si el movimiento funcional sabemos que es de 2 milímetros, ¿por qué lo vas a hacer de 4? Vamos ahorita a ir aplicando todo lo que ya vimos. Es muy importante que consideremos que cuando la mandíbula se mueve, lo hace gracias a dos acciones musculares, que es la acción isotónica y la acción isométrica. En la acción isotónica, la mandíbula se sostiene en la posición y en la acción isométrica realiza el movimiento. Entonces, uno lo estabiliza y el otro lo mueve. Son dos movimientos, pero hechos por el mismo músculo. Por esa razón, nuestra mandíbula no la podemos agarrar así. Los músculos se oponen a eso. Los músculos van siempre a posicionar nuestra mandíbula para evitar luxaciones, fracturas, etc. Porque la fuerza que nosotros utilizamos en la mandíbula es alta. Nuestros músculos masticadores pueden realizar fuerzas hasta 70, 80 kilogramos y aún así nuestra mandíbula mantenerse estable. Vean ustedes en los boxeadores como son golpeados y aún así no hacen lesión dentro del cerebro, porque el cóndilo y el cerebro están a una distancia milimétrica. El cóndilo no se mete hacia el cerebro, se baja por la acción muscular. Las guías rígidas de los movimientos, fíjense en la segunda, guías rígidas. ¿Qué es una guía rígida? Pues es una guía que es sólida, que no permite más movimientos. ¿Cuál es la guía más rígida de los movimientos en la boca?
los dientes. Cuando yo mastico del lado izquierdo, ahorita que lo estoy haciendo, cuando lo hago así, desplazo mis dientes inferiores contactando los dientes superiores. Esto hace lo siguiente, que mi mandíbula se va a mover en relación a la anatomía del diente superior. Si mi diente superior tiene 30 grados, se va a mover a 30. Si tiene 40, se va a mover a 40. Si tiene 20, se va a mover a 20. Independientemente de la ATM. Independiente, no tiene que ver esto con la anatomía. La anatomía es una guía sólida, rígida. Es una guía dominante. Cuando yo muevo así, así se va a mover la mandíbula porque así mandan los dientes. Y si los dientes están en mal posición, pues en mal posición se van a mover. ¿Por qué? Pues porque los dientes te obligan. Igual pierdes la oclusión céntrica y te vas a una lateral, pues cada que cierres se va a ir a la lateral. ¿Por qué? Porque así lo mandan los dientes. ¿Qué es lo que haces para regresar a tu oclusión céntrica habitual? Pones la guarda oclusal y regresas a oclusión céntrica, guiado por los músculos, que tiene relación con la miocéntrica. Miocéntrica. Eso quiere decir que los músculos van a buscar su posición céntrica de la mandíbula. Es lo que hacen cuando tenemos una guarda oclusal. En la guarda oclusal no es que haces tu desprogramación. No, tranquilo. Quitas la guía de los dientes y lo que haces es determinar que esa nueva posición la determinen los músculos, que se llama miocéntrica. ¿Ya? Porque si tú fueras capaz de modificar los dientes, cambiarías la posición de la mandíbula, pero no sabes hacia dónde la debes de modificar, entonces la bloqueas, le pones una guarda oclusal y la mandíbula se va a poner en una posición guiada por los músculos y los ligamentos, que es la miocéntrica. ¿De acuerdo? Y ya posteriormente, en esa relación miocéntrica, puedes tú crear la oclusión céntrica. Porque la oclusión céntrica y la miocéntrica pueden coincidir perfectamente, de acuerdo a muchos estudios que ya se han hecho al respecto. Son dos posiciones hermosas, la miocéntrica y la oclusión céntrica. ¿De acuerdo? Y ahí tiene relación la guarda oclusal. Entonces, las guías rígidas es importante conocerlas. Ahora, cuando tú vas a hacer los dientes, vas a hacer guías rígidas. Por esa razón, cuando tú diseñas los dientes, más vale que sepas función. Más te vale. Porque si no sabes función, si no sabes cuál es la función masticatoria, ¿cómo vas a determinar tu anatomía funcional? Tú tienes que saber la anatomía funcional para poderla reproducir en tu paciente y poder causar la función armónica. Ya posteriormente vendrá la estética, pero la función es prioritaria. Entonces, de esa manera, cuando tú pierdes la noción de la anatomía, pues estás en un problema. Porque la anatomía y la función están pegaditos así, mira, como cola loca, mira. Uno con el otro. No hay manera que tú las separes. Ni hay manera que tú violes la anatomía funcional. No se puede. No hay regla que lo justifique. Tú haces tus dientes acordes a la función y automáticamente tu paciente se va a adaptar a ella. ¿Por qué? Porque va a tener su oclusión céntrica, va a tener sus movimientos de lateralidad, va a tener su función de grupo, va a tener su desoclusión. Y él se va a adaptar. Va a sentir padrísimo, va a decir, qué bien. Y así pasa con los pacientes. Y olvídate del centralismo mecánico del ATM, hazlo un ladito porque acá te haces bolas. Por ejemplo, en mi movimiento de trabajo yo puedo poner 15 o 20 grados, sin importarme cuál es el movimiento acá, no me interesa. No me interesa. Yo sé que mi paciente en 15 o 20 grados se va a adaptar perfectamente. ¿Por qué? Porque así es la anatomía funcional. Porque todos los dientes que ustedes estudian de muchachos jóvenes de 20, 25 años, que comen saludablemente y que tienen sus arcadas bellas, mídanselos.
y todos miden por ahí. Esas son las conclusiones que he sacado. Y aún así, pueden variar la altura cuspidia, pueden variar muchas cosas, como varían los jóvenes. Sin embargo, la constante de la función se mantiene en todos. La anatomía funcional y la función son constantes, constantes relativas, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, una constante, cuando yo hago contacto con los anteriores, no debe haber contacto por los posteriores. Esa es una constante. Esa es una regla que debemos de hacer siempre. Pero se aplica a las 4 funciones, no nada más a los incisivos o nada más al del canino. No, las 4. Y los 4 dientes, las 4 funciones tienen funciones protectoras. Nada de que hay una exclusiva para proteger, ¿no? Eso no cabe. Todas tienen funciones protectoras, todas tienen factores funcionales y todos tienen factores anatómicos. Todas, las 4. Y las 4 deben de estar en armonía. Y para que estén en armonía tú necesitas registrar 7 movimientos. Con 3 movimientos es imposible que lo hagas. Sin embargo, lo haces igual como lo puedes hacer con un articulador de bisagra. Pero eso no significa que así deba de ser. Vamos a continuar. La cuarta, estabilizada en la posición por la función muscular. Ya lo vimos, eso corresponde también a la primera, lo voy a pasar. Veamos la curva de Spee. El principio de la curva de Spee se formó con 2 ideas. Esta es una de ellas, que es una curva en la cual va a terminar su perímetro con la ATM en la parte anterior del cóndilo, ahí como ven en ese dibujo. Esa es una de las ideas de la curva de Spee. Sin embargo, bueno, basarte en este principio es muy difícil porque podrías tomar radiografías y seguir la radiografía, trazarla, luego pasarla al articulador, pero es una variable, entonces tú dices, bueno, pues si no es una constante, es una variable. Y es muy frecuente que cuando hay pérdida de los molares inferiores o de los superiores, hay alteración en la orientación del plano de oclusión. Y para que tú restablezcas el plano de oclusión a tu capricho, es difícil porque vas a lesionar a tu paciente. Hay veces que los dientes superiores han bajado tanto que no puedes restablecer el plano de oclusión a como tú quisieras o a como indican las teorías. Entonces, vas a trabajar con un plano de oclusión más bajo. ¿Por qué? Porque lo primero es proteger a tu paciente. Y tú no vas a meter ideas a lo tonto. No vas a meter ideas para perjudicarlo y al ratito estar haciendo endodoncias porque tú decías que el plano de oclusión debe de estar más arriba y la curva de Spee debe de estar... No. Hay que hacer una evaluación del beneficio contra el daño. No se justifica que tú dañes a un paciente por una idea teórica que tú tengas. Lo que debes de hacer es adecuar esa idea teórica a la función. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de saber? Pues, ¿cuál es la función? ¿La función cuál es? Pues la función de la curva de Spee, dímela. No la saben. La función de la curva de Wilson, no la saben. Y no la sabe casi nadie. Dicen, no la sabes, no sabes la curva de Spee, no sabes la de Wilson, y me vienes con teorías de estas. O sea, no se vale. Debes de manejar tu marco teórico de referencia bien coherente para que tú lo apliques y lo adaptes o adecúes a cada paciente, porque lo ideal no existe. Olvídalo. Esas técnicas de oclusión ideal ya bórralas. Va al siguiente. Otra de las ideas de la curva de Wilson fue la teoría esférica de Monson, que es una esfera de 4 pulgadas, la cual estaba en la glabela, el centro está en la glabela, tomabas el centro y a partir de ahí establecías la curva mencionada. Pero bueno, es muy variable, esto va a pasar como cuando yo tomé el triángulo de Bonwill para diseño de mis articuladores y fracasé, me costó un dineral. Porque el triángulo de Bonwill, bueno, es un valor promedio que se obtuvo a través de las mediciones de cráneos o de mandíbulas principalmente, y ese fue el promedio que le dio a Bonwill. Pero dime tú si ese promedio se va a hacer con nosotros, y no se aplica.
Entonces cuando yo hice mi diseño y lo quise aplicar, no quedó. Yo decía, ¿cuál es mi error? ¿Cuál es mi error? Y ahí estoy haciendo análisis y análisis, hasta que di. Y lo di cuando descubrí el mandibular transfer. Y me di cuenta que no era así, que la variable, por ejemplo, de la articulación temporomandibular al plano de oclusión, varía tanto que hay pacientes que tenían 6 centímetros de altura y había otros que tenían 3 centímetros de altura. Imagínense, es un error de 3 centímetros. ¿Cómo le iba a atinar con Bonwell? Y la relación póstero-anterior varía tanto que va de 7 a 11 milímetros. Tú dices, no puede ser, no puede ser. Puedes encontrar un paciente que se va hasta adelante 10 centímetros y en otro da 8. No es así, no hay valores rígidos, cada paciente es único. Y cuando toma sus medidas es único, y cuando hace sus dientes son únicos. Pero tú debes de basarte en los principios funcionales. Tampoco puedes hacer lo que se te da la gana porque es único. Tienes que conocer la función masticatoria, la anatomía funcional y aplicarla a ese paciente. Y si sabes cuál es la función de la curva de SPI, pues aplícala ahí, para que se cumpla la función, aun y cuando la curva la modifiques. Y no pasa nada. Tienes la curva de Wilson, lo mismo. Trata de adecuarlo a los cambios que tiene el paciente. Ya veremos más adelante el síndrome de la extracción del primer molar, que fue ese síndrome, yo lo hice para explicar toda la función de la curva de SPI de Wilson. Y eso yo lo hice cuando tenía 22 años. Pero a nadie le importa. Espero que a ustedes sí. ¿Por qué no importa? Porque nosotros somos de cerebro importado, chavos. A nosotros nos encanta decir, fui a Houston y me enseñaron el doctor fulanito de tal, me enseñó tal cosa. Y ahí vienes y se lo cuentas a todos. Pero cuando llega un mexicano y te lo empieza a decir, no le cuentas a nadie, ni le crees, porque así somos. Y ya lo vimos ahorita, estamos con Batel haciendo esto, que es un excelente hombre, y que espero que triunfemos, para que veamos que también los mexicanos somos capaces de hacer cosas grandes, y no andar copiando siempre al extranjero. Va la siguiente. Bueno, esta es la curva. Y esta es otra, que esta ya la saqué yo. Esta es una idea mía, más práctica, más sencilla, pero es similar. Miren, la curva de SPI, cuando coloca los molares posteriores, el primer molar se va a inclinar a partir de la cúspide mesiovestibular hacia arriba. Pero cuando vas a hacer el segundo molar, la angulación aumenta. Vean ahí, aumentó 10 grados. El primero tiene 10, más 10 grados del plano de oclusión. O sea, el plano de oclusión, ahí está trazado en la línea amarilla, pero el primer molar ya se encuentra a 10 grados. Y el segundo molar ya se encuentra a 20 grados. Así es como se establece la curva de SPI. No tiene la misma angulación en el primer molar que en el segundo molar. Pero cuando hagas rehabilitaciones te vas a dar cuenta que en esos caprichitos muchas veces no los vas a cumplir. Porque muchas veces cumplir esto te va a representar hacer endodoncias, te va a representar desgastar demasiado tus dientes, quitar retenciones a tu corona. Vas a poder causar problemas mayores, más difíciles. Ahora, si tú conoces la función de la curva de SPI, la puedes lograr, la función, pero no someterte a un capricho. Los caprichos no se valen. Todos los caprichos han fracasado. Les voy a decir uno. Hubo un dentista que se le ocurrió hacer la oclusión bibalanceada y agarró a sus pacientes y los puso de contacto del lado de trabajo con contacto en el lado de balance, violando uno de los principios básicos de la función de grupo, que es contacto en el lado de trabajo y no contacto en el balance. Sin embargo, él consideró que así debería de ser.
ya se imaginarán las consecuencias. Y hay otros que no quiero decir porque me meto en problemas, pero hay cada idea que tú dices, ¿de dónde la sacaste, chavo? Pero no me voy a meter en esos problemas. Ahora veamos en la parte de los incisivos. Ya vimos lo que es la función de los incisivos. Sabemos lo que es la mordida horizontal y la mordida vertical. Cuando nosotros vamos a hacer la función de los incisivos, la arcada inferior va a quedar hacia el lingual de la arcada superior y los dientes anteriores no van a tener contacto con los dientes superiores en la parte palatina. Están libres. Solamente van a tener contacto cuando se haga la función borde con borde. Y ese desplazamiento de atrás hacia adelante no debe de pasar de 4 milímetros. ¿En qué me baso? En los ciclos de la masticación naturales. El movimiento máximo hacia afuera son 3 milímetros, 2 milímetros y medio. Te vas en los molares y 2 milímetros. Te vas en caninos, 3 milímetros. Entonces, debemos de procurar dar una relación mordida horizontal, 3 milímetros, 2 milímetros. Y mordida vertical, 2 milímetros a 3 milímetros. Para lograr la desoclusión posterior. Pero decirles eso es como hablar un cuento de hadas, es como evadir la verdadera dificultad. Ustedes verán muchos pacientes que su mandíbula está muy retorcida y no van a alcanzar a hacer ese principio. Si tienen más habilidades como, por ejemplo, hacer un buen diagnóstico y decir, bueno, es que es una micrognasia o es un apiñonamiento anterior y vamos a quitar el apiñonamiento y entonces los hago más hacia adelante. Y es cuando haces tu tratamiento, es cuando se ven tus habilidades intelectuales y tus habilidades para poderlo hacer, o tus habilidades de formar equipos. Un ortodoncista puede llevarlo a una posición correcta y posteriormente tú hacer lo consecuente, lo que continúa, y lograr entonces tu principio de la función de los incisivos. Porque si tus incisivos superiores e inferiores no chocan borde a borde, se van a erupcionar a fuerza. Ya veremos más adelantito cómo la función crea que el grupo funcional se mantenga. Si un grupo funcional no cumple su función, se va a alterar. Ser molares, premolares, caninos, el que tú quieras. Si no cumple la función, se va a alterar. Y tú lo vas a mirar. Hay pacientes que tú los ves y tienen los caninos bien pronunciados. Quiere decir que su función de canino no es correcta. Y cuando tú le dices, a ver, muerde con el canino, te das cuenta que no muerde, no puede. No puedo, ¿por qué? Choca, no puedo, no le hallo. Porque no tiene la función, perdió la función del canino. O a veces tú vas a ver, por ejemplo, un central y un lateral en distinto nivel, o dos centrales que están en distinto nivel, y automáticamente vas a decir, él no tiene función de corte. Y le vas a decir, a ver, córtame esto. Y él va a decir, no puedo, no le hallo, porque no tiene función de grupo, tiene disfunción de corte. Y puede tener disfunción de corte y puede tener disfunción de caninos. Y cuando analizas la función de molares, pues también puede haber disfunción de molares, y entonces empiezas a hacer tu diagnóstico. Pero ¿de qué te sirve hacer un diagnóstico si no sabes cómo debería de ser para que fuera funcional? Por eso tienes que saber la función y tienes que aprender anatomía funcional. Si no sabes anatomía funcional, no puedes rehabilitar. Por eso mi primer nivel fue enseñarles anatomía. Segundo nivel, función de grupo, y ahora vean cómo lo que aprendimos en la función de grupo se aplica en las arcadas. Y ya la próxima iremos construyendo más el conocimiento. La función de los caninos. La función de caninos y la función de incisivos es muy parecida. Tiene mordido horizontal, mordido vertical. Es muy fácil de hacer cuando los factores anatómicos son favorables. Muy difícil en una clase 3, por ejemplo. Pues, a ver, haz la función de dientes anteriores en una clase 3, es muy difícil. ¿Verdad? O en una clase 2. Sin embargo, en una clase normal, pues sí es fácil, es muy fácil, porque el canino debe de tener una altura funcional de la cúspide aproximadamente de 2,5 a 3 milímetros.
debido a la mecánica de la mandíbula, al contactar canino con canino vas a desocluir todos los dientes en automático. Es automático. Uses el articulador que uses, si tú pones una relación de ese tipo vas a lograr la desoclusión. ¿Por qué? Pues porque es mecánicamente obvio. Si yo logro incrementar la dimensión vertical 3 milímetros cuando yo choco canino con canino, no va a haber cúspide atrás que tenga más altura de 3 milímetros que pueda chocar. No hay manera. Más aparte, la desoclusión que causa el movimiento de protrusión, no hay contacto posterior lógico, nada. Y si hay contacto posterior, significa que un diente está en muy mala posición, está fuera del plano de oclusión o está girado, etc. Entonces, la función de incisivos, función de caninos a nivel de las arcadas es muy importante, es sencillo lograrlo, no es gran complejidad porque es un factor vertical y un factor horizontal. Y ahí se va a determinar también la línea de la sonrisa. Vamos empezando, ¿no? Cuando llegamos a los premolares son otra cosa. Los premolares a mí me encantan porque violan los principios de los molares y violan los principios del canino y violan los principios de los incisivos. Los premolares tienen una función muy especial. Más adelante se las voy a explicar, ahorita no. Y después viene la cuarta función, que es la de los molares. Vean ustedes, la función de molares y premolares generalmente es simultánea, no se pueden separar. Pero hay que tener claro que la función de premolares no la pueden hacer los molares y la función de los molares no la pueden hacer los premolares. Cada uno tiene su función y cada uno se utiliza en un movimiento específico que es diferente. Cuando nosotros usamos los premolares, por ejemplo en este caso, el movimiento de la mandíbula es diferente que el movimiento si yo usara el molar. Es otro movimiento. El movimiento lateral, más lateral, es el movimiento de la función de molares. Después sigue el movimiento de premolares, luego sigue el de caninos y luego sigue el de centrales. Los cuatro llevan una trayectoria diferente. Por eso yo les decía, son 4 más 3 de balance son 7. ¿Cuántos movimientos necesito para diseñar? 7. 7 movimientos. Una mentira que se puede con un articulador de 3 movimientos, como lo hemos hecho como en 80 años. Bueno, ya les dije esto, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. La inclinación que nosotros vamos a colocar de los dientes anteriores para que se realice el movimiento funcional lleva una inclinación de arriba hacia abajo mayor. ¿Por qué? Porque la mordida vertical de nuestros centrales debe de ser lo suficientemente alta para evitar el contacto con los molares y con los caninos. No deben de chocar, solamente deben de chocar los incisivos anteriores superiores con los incisivos inferiores. Eso se logra con una mordida vertical de 2,5 a 3 milímetros. No hay bronca. Y la mordida horizontal lo más corta posible, siempre y cuando permitamos la línea de la sonrisa, o sea, la estética y la anatomía. No hay que violar esas partes, porque los dientes anteriores deben de tener una función estética muy importante. Cuando nosotros realizamos esa inclinación, tiene que ser un movimiento postero anterior máximo 3 milímetros. Es ideal, 3 milímetros está muy bien. Vas a permitir hacer las funciones de movimientos de lateralidad sin contacto en anteriores y vas a permitir que cuando hagas la función de los anteriores no choquen los posteriores. ¿Qué va a pasar en el canino? En el canino, vean del lado derecho está la función de trabajo. Vean, los 4 incisivos ya se los expliqué. El canino es de color rosa. ¿Qué relación tiene la trayectoria del canino con la trayectoria
de los incisivos para realizar la función. Piensen, piensen y piensen y piensen, porque en su pensamiento está la clave de su aprendizaje. Si no son capaces de pensar, no han aprendido nada. Cuando yo hago el movimiento para la función de incisivos, es un movimiento protrusivo bilateral, simétrico. Hago esto. Pero cuando yo ya hago el movimiento hacia el canino, lo hago lateral y anterior. O sea, el movimiento hacia el canino es un movimiento que tiene una inclinación lateral como de 30 a 35 grados. Lateralmente. Eso va a permitir que el canino choque con su cúspide con el otro canino, que esa es la función del canino. Al chocar las dos cúspides, si yo tengo una sobremordida vertical de 2,5 milímetros, automáticamente nadie más va a chocar más que el canino. En automático, no choca otro. Y es obvio y lógico mecánicamente, a menos que haya una deformación grande en los dientes posteriores o en los dientes anteriores. Ahora veamos los premolares. Fíjense ustedes cómo en los premolares, los dientes inferiores premolares ocluyen en la parte proximal de los premolares. Ahí ocluyen. Y se desplazan lateralmente, pero lateralmente no tienen guías duras, guías dentales como las que yo les decía. No hay porque son dos vertientes. Los dos premolares, el premolar pasa entre los dos premolares, pero no tiene surco secundario. No hay. Por esa razón los premolares no se usan como los molares. Tienen función totalmente diferente. Los premolares se usan con alimentos grandes y los molares con alimentos pequeños. El alimento en los premolares no tiene guía lateral de trabajo, ni tiene guía de balance, menos porque en balance no deben de chocar. No tiene guía. Entonces es muy fácil colocar los caninos, los premolares, porque los premolares en el movimiento de trabajo no deben de chocar. Deben de pasar entre las vertientes de los premolares superiores, nada más. No sé si comprenden. A mí me costó mucho trabajo darme cuenta de eso, porque entonces, cuando me di cuenta de eso, llega lo más importante. ¿Quiénes son los que sí determinan el movimiento de trabajo lateral? Fíjense, los molares. ¿Por qué los molares? Porque tienen el surco secundario. Tienen su surco, vean, los molares tienen un surco secundario que va de la fosa central hacia vestibular, dividiendo las dos cúspides vestibulares, las separa a las dos. Ese surco es el que determina la inclinación del movimiento de trabajo. Los premolares no la determinan, ni los caninos la determinan la vertiente de los molares. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la inclinación para el trabajo, para el lado de trabajo de la función de molares y premolares, vamos a tener que tomar como base el surco secundario. Ese es el que lo va a guiar. Pregúntenme si se lo habían dicho antes. A mí nunca me lo habían dicho, eso lo fui viendo. Y bueno, es un hallazgo anatómico real. O sea, es muy real, pero es muy importante hacerlo consciente. Esa inclinación entonces es muy importante. Y esa inclinación es variada. ¿Por qué? El primer molar tiene un radio mayor a la articulación, o sea, a donde se mueve la mandíbula, tiene un radio más largo que el segundo molar, que el tercer molar. Entonces, cada uno de los dientes posteriores, esa inclinación va a irse reduciendo, terminando casi en 0 grados o plana totalmente en el tercer molar. La pregunta entonces es, ¿cuánto debe de medir el primero? La respuesta es 20-25. El segundo, 10 a 15. Y el tercero, de 0 a 5. Por eso, el primer molar debe de tener un rango de 20 a 25 grados, 15 grados.
por esa razón. Y es una razón mecánica incuestionable porque es una consecuencia del movimiento. Yo no puedo interferir ese movimiento. Ese movimiento está realizado así y va a ir de acuerdo al radio. A menor radio, menor grado del surco secundario. Fíjense. A menor radio, menor grado. Díganme qué tuvo que ver en lo que yo les explico cómo se mueve la ATM. Nada. Ni siquiera lo he mencionado, porque en realidad el determinante es la guía mental. El determinante es la anatomía funcional. Y esa anatomía va acorde con los movimientos funcionales. Estoy violando, estoy rompiendo paradigmas, ahí donde ustedes lo ven. Pero lo estoy mostrando de una manera tan simple, tan directa, tan exacta, que hasta puedes sorprenderte. Ahora veamos la siguiente. El lado de balance. ¿Qué pasa con el lado de balance? Bueno, el lado de balance es el del lado izquierdo, ¿no? El del lado izquierdo es en donde está la cúspide palatina. Ya sabemos que cuando estamos de trabajo en el lado derecho, el lado izquierdo no va a contactar. Pero fíjense aquí, la cúspide mesiopalatina, parece una contradicción mecánica y anatómica, la cúspide mesiopalatina es más alta. Y por ahí va a pasar la cúspide vestibular inferior, que es más alta también. La pregunta es, ¿por qué no chocan si son más altos? La lógica es, tiene que chocar, pero no choca. ¿Por qué? Ahí es donde entra el movimiento mandibular. La mandíbula por el lado de balance se desplaza en una angulación más hacia abajo y anterior que el movimiento de trabajo. De ahí viene que si el movimiento de trabajo de canino, premolares y molares es diferente, son 3 diferentes movimientos, más el de protrusión son 4. Entonces yo tengo que tener 3 de balance que sean mayores que los de trabajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto debe de tener de diferencia? Mínimo 15 grados. Sí. ¿Por qué? Porque la altura es un milímetro. Ahora, ¿cuántos movimientos son? 7. Toda lógica. ¿Por qué durante 80 años nos han vendido articuladores con 3 y nos han dicho que son semiajustables cuando no realizan ni uno? Más que el de protrusión y el de céntrica. Va la siguiente. Estamos entonces, aquí ya estamos empezando a entrar a los factores ya de la arcada. Con esto termino la arcada superior, más no termino toda la arcada superior. Estos son unos factores de la arcada superior. Vamos a ver la siguiente clase, la arcada inferior. Posteriormente que ya veamos las 2 arcadas y terminemos con ellas, vamos a pasar curva de Spee y curva de Wilson. Muchas gracias. Cuídense mucho. Esta época es cuando va a empezar ya la réplica del virus, es cuando va a ir aumentando la curva. Y es donde tenemos que ver que la curva no suba, no suba, no suba, no suba. Tenemos que mantenerla abajo por muchas razones. Una de ellas, para mí la más importante, es bueno, que no haya personas que mueran sin tener atención médica. Eso es muy desgraciado. Y la otra, que yo quiero que haya una prueba fehaciente en que nosotros los mexicanos somos capaces de hacer algo. Estoy harto de que todos nos lo pasan y nos lo pasan y nos lo pasan y nosotros no pensamos y no razonamos y todas las técnicas y aparatos nos los mandan como consumidores y nosotros somos consumidores. Vamos a dejar de ser consumidores para pasar a ser gentes creativas y empezar a generar científicos y generar personas que sean hábiles mentalmente y puedan desarrollar técnicas, ideas, teorías. Bueno, como ven, siempre me apasiono, termino diciendo tonterías. Les mando un abrazo, un beso, saben que los quiero. Muchas gracias por estar en el tercer nivel.
tengo que irme preparando para el cuarto. Ahorita viene la parte más difícil, demasiado trabajo, pero bueno, ¿para qué me metí? Ahora me aguanto. Un abrazo y hasta la próxima.